Hola, buenos días. Les habla Vicente Trejo Mejía, licenciado en Administración de Empresas y posgrado en Administración Pública Federal. Todos estos conocimientos los he aplicado a lo largo de más de 50 años en mi vida profesional. Mi participación en Pemex durante 30 años, de los cuales 20 estuve participando en la construcción de diversas obras, refinerías, complejos. Estuve encargado también del área de adquisiciones. Estuve atendiendo la jefatura de control y servicios técnicos. Y cuando después de 20 años la Dirección General me llamó para ser auditor de obra pública, de auditorías especiales, de gestión, fiscales, contables y de protección ambiental. Una vez que logré la jubilación en Pemex, me he venido desempeñando como consultor, donde he atendido a diferentes empresas nacionales, extranjeras, inclusive a las paraestatales, como es Pemex, Comisión Federal de Electricidad, CAPUFE, las APIs, o sea, las Administraciones Portuarias Integrales. Y ha sido de veras una trayectoria muy satisfactoria, donde he adquirido una experiencia en varios ámbitos que me han permitido la capacidad de manejarme como consultor. En esta charla es conveniente distinguir dos cosas. Una, esto va dirigido a las personas que intervienen en la concepción de un proyecto, en de cómo vamos nosotros a imaginarnos un proyecto y después traerlo, aterrizarlo, hasta a obtener una ingeniería básica, una ingeniería de detalle, una volumetría, unos conceptos, etcétera, etcétera. Como también es importante identificar a los actores principales para la realización de los proyectos, la construcción de las obras. Y bueno, un personaje importante es el residente de obra, que cuenta con las facultades, por ministerio de ley, de ser la puerta por donde el primer enlace para los contratistas. Es esta persona. Luego entonces está la figura del director responsable de obra, que es una persona ajena a la contratante y ajena al contratista. Y luego está el propio contratista. Aquí hago aclaración, porque si esto no va dirigido a las gentes que van a atender el proceso que va a manejarse en esa refinería, ese complejo, en esa obra. No, el procesero simplemente sabe que ya entregan una planta debidamente probada y arrancada y va a atender su cometido, como es de que qué le entra, qué procesa y qué le sale. No, esta plática con ustedes es para todos aquellos que intervienen en la realización de un proyecto, en la construcción de una obra, en la administración de los contratos. Eso es lo que en primera instancia debemos nosotros coordinar de una manera inteligente, basada en la experiencia y basada en la convicción de saber empujar hacia ese objetivo. Esto nos da lugar a que contemos con la información suficiente para establecer la volumetría, los conceptos, los alcances, las especificaciones, los precios y todo lo que lleva a ese entorno para contar con información necesaria que hay que considerar en las bases de la licitación. Y si estos conceptos, y si estos volúmenes, y si estas especificaciones son exactamente lo que se necesita o lo que van a servir para la realización del proyecto, es donde debemos poner todo el cuidado. Es decir, para que haya un buen procedimiento licitatorio, la ley obliga que debe estar por lo menos la ingeniería básica y muy avanzado la ingeniería de detalle.
Cuando contamos con esto, nuevamente lo resalto, nos da lugar a que esas bases sean fidedignas para lo que queremos construir. Una cosa es que lancemos las bases de la licitación y todos los aspirantes, llámese contratistas, vengan y nos presenten su propuesta, esté apegada para que el proyecto sea una realidad. Y si contamos con una volumetría fidedigna, con las especificaciones necesarias, nacionales o internacionales, si hemos establecido los alcances de cada concepto, da lugar al que el contratista, en su elaboración de precios unitarios, tome en cuenta esa información para que establezca los costos directos, los costos indirectos, los que todo, como es consabido, están, pues obviamente los salarios, están los financiamientos, están los impuestos, están una serie de gastos que deben estar contemplados para que el contratista le ponga número a su propuesta. Ahora bien, los alcances. En los alcances nunca están contemplados las cuotas sindicales. Todos aquellos gastos o aquellos tiempos para la vigencia que deben contar los contratos. Es decir, están escondidos todos aquellos aspectos que gravitan y que le toman tiempo al contratista, inclusive al contratante, en cuanto a permisos, pases de acceso, licencias, trámites gubernamentales. Eso no está contemplado en este tiempo del proyecto ni esta vigencia de los contratos. Y uno se viene a dar cuenta que cuando el contratista va a iniciar el proyecto o la construcción, se encuentra con todos esos obstáculos que no le permiten avanzar. Inclusive a veces la entrega de los anticipos y la entrega del predio donde va a realizar las obras. Luego entonces la ley sí contempla que esos tiempos deben de contar para que se sumen a la vigencia que tiene el contrato. Esa es una ampliación de plazo. Pero luego entonces nos encontramos que al no tener perfectamente bien definidos los alcances, van a encontrarse conceptos y volúmenes que no estuvieron contemplados en el contrato. Es decir, el residente de obra le comenta al superintendente de la contratista: oye, no estaba contemplado aquí la descarga de aguas residuales. Entonces, por lo tanto, construye un registro y hace el drenaje y tiéndelo para que vaya hasta los efluentes que están a 270 metros. Todo ese obra que no estaba contemplada, pues implica mayores volúmenes, mayores costos, mayor tiempo para su realización. Y es donde empiezan una serie de atrasos, y cuando se viene a hacer la revisión del avance físico y el financiero, no checa. Lleva un avance financiero del 45% y apenas un avance físico del 17%. ¿Por qué? Porque esos costos en lo que el contratista invirtió tiempo, pagando sueldos y demás, en que le diera el contratante, la contratista, que le diera la contratante la aprobación de sus pases para el acceso de su personal, de su maquinaria, para que le diera los permisos y las libranzas, para que le diera las licencias de construcción, eso fue un retraso que estuvo costando a la plantilla de la contratista, le estuvo pagando, y en eso se está invirtiendo el dinero, no se está invirtiendo en la construcción de la obra. Es cuestión de orden, es cuestión de que alguien comande con seriedad, con ética, con profesionalismo el manejo de los proyectos, la administración de los contratos. Sucede que cuando hay un atraso, olímpicamente el residente de obra dice: te lo rescindo. La rescisión de un contrato es la última instancia que se debe de tomar, y cuando ese retraso no es imputable al contratista, es imputable
al contratante, por no haber previsto todos estos aspectos. Aquí no hablo de defender ni al contratista, no. Al contratista hay que exigirle, sí, ¿qué? Lo que está pactado en el contrato, no más. Hay que darle las facilidades para que lo haga de esta manera, como yo se lo pedí en las bases. Pero si yo soy el contratante que estoy poniendo los obstáculos para que lo realice de esa manera ágil, eficaz y eficiente, y yo ni siquiera le estoy dando los permisos ni las licencias de construcción y no le doy dando las libranzas para que él haga su trabajo, pues obviamente no lo va a hacer en tiempo y forma y lo va a hacer atrasado, y todavía tengo yo, la contratante, la desfachatez de penalizarlo. Y luego hay otra figura más que se llama el director responsable de obra. Es un personaje que ni estuvo cuando se elaboró la ingeniería básica o de detalle. Es un personaje que no estuvo ni se enteró de cómo estuvieron armadas las bases de la licitación. Y es un personaje que se viene a llamar cuando ya tenemos un contrato celebrado. Y esa persona viene pues como un ente diferente, con una óptica diferente, que no está empapado de todo este proyecto, y que van a pasar los días para que este director de obra, el DRO, se empiece a compenetrar y a entrar en la dinámica que ya debería estar desde un inicio con el residente de obra de la contratante, con el superintendente de la contratista y en este caso el famoso DRO. Las obligaciones de ese director responsable de obra, como dice responsable, es para que vigile que la obra se inicie en tiempo y forma, se vaya construyendo de conformidad con lo establecido en las bases y en el contrato en cuanto a especificaciones y normas de construcción. Pero hay una cuestión. Si este personaje no se ha integrado desde un inicio en esta dinámica, desde ahí empieza un desorden. Ahora bien, en los contratos siempre habrá escollos, siempre habrá problemáticas y siempre habrá los aspectos que hay que sopesar y que ser honestos. Cuando en alguna ocasión me di cuenta que mi programa financiero, mi avance financiero no era acorde con el avance físico, había que revisar algo y había que meterse a fondo y había que llamar al superintendente de la contratista y había que involucrar a mi superioridad y decirle, este es mi problema, ¿cómo hago? ¿Cómo me ayudas? Y bueno, eso dio pauta a que en mi vida como supervisor y residente de obra de Petróleos Mexicanos jamás echara mano de la rescisión de un contrato, porque siempre encontré la solución a la problemática, la solución apegada a términos legales, a respetar jurídicamente al contratista, a acatar las especificaciones y las normas tal cual como estaban diseñadas. Si nosotros llevamos esa dinámica de que el proyecto se atienda con ese esmero, con esa eficiencia y con esa eficacia, pues voy a obtener como resultado que voy a tener un proyecto terminado tal como fue conceptuado, tal como fue concebido, tal como fue contratado. No me aparto de que hay avatares en todo esto, que hay cambios de ingeniería, que está el cambio climático, que hay devaluaciones y demás, pero eso ya dejemos a un lado. Son cosas que vienen y que existen. Pero si con toda esta capacidad y con toda esta atención, los actores principales empujan hacia el mismo objetivo, se va a lograr precisamente lo que se concibió desde un principio. Un proyecto, la realización de las obras y el resultado final, que es una capacidad instalada. Con todos estos cuidados, con todas estas higiene en nuestro manejo, ¿qué me evito? Me evito sobrecostos, me evito
que esos presupuestos me los requisen y se los lleven. Un programa es un compromiso, pero si este programa no se atendió con la debida esmero, con la debida eficiencia, pues obviamente voy a tener señalamientos y llamados de atención de otras instancias, inclusive del gobierno, por no haber operado las cosas con esa atingencia, con esa capacidad. Bien, a fin de cuentas, aquí estoy. Aquí estamos una serie de personas para apoyar todos estos propósitos, para demostrar que mediante la experiencia, el conocimiento y la inteligencia, aunado con el diálogo, se pueden lograr cosas extraordinarias, como extraordinario es lograr la realización de los proyectos, la construcción de las obras, la administración de los contratos y cumplir con nuestro gobierno los programas y proyectos que nos fueron encomendados. Gracias.